Hola, buenos días, ¿cómo les va? La historia clínica recoge una serie de datos para el examen intrabucal y una porción de estos datos son los tejidos blandos que limitan y relacionan los fondos de surco con los rebordes residuales y lo que se denominan, en este caso, frenillos. Los frenillos en prótesis removibles totales cobran gran importancia, pues limitan la extensión de la prótesis, que altera dos funciones primordiales de ella, la estabilidad y la retención. Cuando se originan y se forman los frenillos, generalmente se sabe que comienzan en la 10ª semana de gestación. Ese es el momento en que comienzan a formarse los frenillos. Los frenillos que se forman durante la niñez, con toda su tipología, se mantienen durante el transcurso de la vida de las personas y solo son modificados por sí. Los frenillos los podemos clasificar en un principio como mediales, laterales y bridas cicatrizales. Los mediales están situados en la línea media y ellos son el frenillo labial superior, el frenillo labial inferior y el frenillo lingual. Los laterales, a la altura de los premolares, tanto superiores como inferiores. Y las bridas cicatrizales, generalmente que suelen ser productos de alguna cirugía. Los frenillos mediales, es decir, se clasifican en el labio superior, frenillo labial superior, que está ubicado a nivel del labio superior en la línea media, donde pueden ubicarse los dientes incisivos superiores. El frenillo labial inferior está situado por dentro del labio inferior a la altura de los incisivos inferiores. Y el frenillo lingual, que está en el suelo de la boca, por debajo de la lengua, en la parte anteroinferior de la cavidad bucal. En cambio, los frenillos laterales, como dijimos, se ubicaban a la altura de los premolares, son más pequeñas, no siempre están presentes y son menos potentes. Y en algunos casos existen lo que se denomina los frenillos accesorios, que presentan a algunos pacientes que son menos potentes, pequeños y generalmente asimétricos. Autores como Jacobson, Morty, Playzek, Coles y autores que llaman por la tipología o por la altura de la incisión, es la forma de clasificar, digamos, una forma de clasificaciones que han tenido a través de la historia los diferentes frenillos. Jacobs describe, según la anormalidad, 4 tipos de frenillos. Monty, por ejemplo, establece 3 tipos de frenillos basados en su forma. Playzek y Coles los clasifican basándose en lo que ellos denominan un criterio clínico. Otros autores los identifican por la tipología y en desdentado los frenillos se los suele clasificar a través de la altura de la inserción de los mismos. Entonces, Jacobs describe 4 tipos: una base ancha en forma de abanico ubicada sobre el labio. Otra forma es una base ancha en forma de abanico entre los incisivos. Otra es una base ancha en forma de abanico tanto sobre el labio como entre los incisivos. Y por último, un frenillo amplio, difuso y voluminoso. Aquí encuentran resumidos los 3 tipos de frenillos del tipo alargado, el de forma triangular y el frenillo triangular de base inferior. Según Monty, los clasifica en 4 tipos de frenillos. Estos frenillos pueden ser, como muestra la figura A, un frenillo de tipología alargado,
pero que presenta sus bordes derecho e izquierdo paralelos. La figura B está mostrando un frenillo de forma triangular, cuya base coincide con el fondo de surco vestibular. Y C, la figura C, está mostrando un frenillo de forma difusa triangular, de base inferior, o sea, hacia incisal, y el vértice está ubicado hacia el fondo de surco. Abajo ustedes pueden observar dos figuras reales. La figura A, que corresponde al tipo A de Monti 1, y la figura B, que corresponde a el tipo de forma triangular que mira hacia el fondo de surco. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando consideremos los tipos de frenillos del esquema A, B y C, que están representados en las fotografías inferiores, generalmente estos frenillos en desdentados van a ser frenillos de inserción baja. Pleiske y Kohl los clasifican a los frenillos basados en los criterios clínicos. El frenillo mucoso con inserción en la unión mucogingival, un frenillo que se denomina gingival porque la inserción es en la encía de herida, otro frenillo papilar con inserción en la papila interincisiva y un frenillo penetrante papilar con una inserción en la papila interincisiva pero que penetra hasta la papila palatina. Este último generalmente es el que ocasiona los diastemas en los elementos dentarios naturales, produciendo grandes diastemas. Cuando dijimos que había otra forma de clasificar a los frenillos que era en relación a la tipología. Decíamos que pueden ser frenillos de tipo fibroso, muscular o frenillos mixtos, que son fibromusculares. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de frenillos fibrosos? Que el compuesto de tejido conectivo es lo principal, cubierto por una membrana de mucosa. Cuando el frenillo muscular, estamos queriendo decir que este frenillo está integrado a los distintos músculos que forman el componente muscular de la boca. Y por último, este frenillo que clasificamos mixto y fibromuscular es una unión tendinosa firme en el suelo de la boca y por el otro lado un cordón fibroso unido al proceso alveolar. Son más como una especie de cuerdas que se forman. Entonces, se los puede clasificar de inserción baja, inserción alta e inserción modificada. Los frenillos en desdentados se clasifican según la altura de inserción. Y esta es la clasificación que más usamos para los desdentados y que tiene mayor importancia. Los frenillos en desdentados se corresponden originariamente a los originados en los dentados. Ciertos autores los clasifican según la altura en relación al reborde residual que se inserta. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de cada uno de ellos? La inserción baja se considera cuando el frenillo se inserta lo más cerca de la cresta del reborde. Alta es aquella donde el frenillo se inserta en la posición más alejada de la cresta del reborde. Están más cerca del fondo de surco. Y la modificada es la que se produce por las modificaciones que pueden ocurrir a través de cirugía. Hay frenillos de inserción sobre todo baja, es decir, que están más cerca de la cresta del reborde, que pueden ocasionar alguna dificultad a la hora de poder evaluarlos y considerarlos para la retención y estabilidad de las prótesis. Entonces se les modifica la posición a través de cirugías. Hay particularmente un tipo del frenillo que vamos a hablar, que es el frenillo de las mandíbulas. En la mandíbula tenemos frenillos medios
Estos son vestibulares y linguales y se encuentran subdivididos en diferentes tipos. Y ellos dos se pueden ser los que son de inserción gingival, que corresponden a un 31% de los que vamos a encontrar, y los de inserción mucosa, que corresponden a un 69% de los casos que ustedes pueden encontrar en sus pacientes. El frenillo lingual, se está hablando mucho de una anquilosia o un frenillo lingual corto. El frenillo de la lengua se encuentra debajo de la lengua, está insertado de esta manera idealmente dentro de la lengua. Y puede ocasionar 4 tipos de subdivisión de frenillos. El frenillo 1, cuando la inserción, como muestra la foto, es un frenillo que se produce en la punta de la lengua. Este es un frenillo que va a ocasionar muchos problemas a nivel protético. Hay que recortarlo muy bien. Durante el transcurso de la vida del paciente, este frenillo suele ocasionar dificultades durante el habla y la fonación y la pronunciación de algunas palabras. Llega en algunos casos hasta dividir una división de la lengua. El frenillo lingual tipo 2 es un frenillo de inserción que se produce unos milímetros más atrás que el tipo 1, ya tiene un movimiento más amplio de la lengua y si se lo encuentra en los desdentados tiene mejores condiciones. El tipo 3 es un frenillo que llamamos con un componente submucoso, en este caso es uno de los frenillos más libres para trabajar en desdentado. Y el tipo 4, cuando no hay frenillo lingual visible, lo cual facilita mucho el recorte muscular en esa zona. Bien, llegando al final de lo que estamos hablando sobre frenillos, podemos decir lo siguiente. En síntesis, recuerden, los frenillos corresponden en forma y tipos a los que se presentan en la niñez, tanto en los adultos como en los desdentados. Acá tienen una serie de bibliografía que les pueden servir en caso de querer ampliar el tema. Muchas gracias, hasta pronto.